¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las repercusiones del juicio Uribe con otro notable invitado, Luis Guillermo Pérez, defensor de los derechos humanos, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y promotor de la paz directamente desde Bogotá. Luis Guillermo Pérez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Luis Guillermo, el presidente Gustavo Petro de Colombia reaccionó ante los comentarios del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, a quien el politólogo español lo llama esos comentarios pataletas de ahogado, y el presidente Petro en una actuación que tuvo, en un evento que tuvo en Santa Marta, ha calificado el incidente, y acá leo textualmente las palabras del presidente Gustavo Petro: ¿por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano y que aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos olvidamos de nuevo y somos colonia? Y también agrega Petro y dice: yo quisiera ver al presidente del Senado decirle a los Estados Unidos que aquí Colombia no baja la cabeza, o si no, estamos invitando nuevos conquistadores, nuevas espadas sanguinarias. ¿Cómo estás leyendo tú estas repercusiones al juicio que encontró culpable al expresidente Álvaro Uribe? Bueno, Jorge, esto es de una inmensa gravedad, es una violación grosera de nuestra soberanía nacional y expone también a la jueza, a la fiscalía, todos los que han participado en este proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez y a sus víctimas a ser objeto de mayor persecución de la que ya han sido. Incluso aquí periódicos del establecimiento como El Tiempo han titulado justamente advirtiendo las posibles sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra el Estado colombiano por procesar a Álvaro Uribe Vélez. Y yo quiero decir que el origen de este proceso contra Álvaro Uribe Vélez no es este gobierno de Gustavo Petro Urrego que comenzó el 7 de agosto de 2022, sino las propias acciones de Uribe Vélez, que desde el 2014 pretendió que el senador Iván Cepeda Castro fuese investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia por compra de testigos, por fraude procesal, hechos que finalmente la Corte terminó endilgándole al propio Uribe Vélez y absolviendo al senador Iván Cepeda. Es decir, que el origen de todo esto fue el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, acostumbrado a violar la ley, la Constitución, y a pasar por encima de quien sea en su pretendido dominio del país y el control que ha querido ejercer durante muchos años. Ahora, la pregunta es, cuéntanos también, para una audiencia que no está familiarizada con el caso, aquí va a haber una sentencia definitiva la semana próxima. ¿Cuáles son los pasos que la audiencia debe saber en cuanto a fechas? Bueno, este día viernes, la jueza Sandra Liliana Heredia va a leer justamente a cuántos años de prisión va a condenar a Álvaro Uribe Vélez. A partir de allí, la defensa tiene 5 días para presentar el recurso de apelación que ya ha anunciado que presentará, y luego el Tribunal Superior de Bogotá debe resolver la apelación en los próximos 2 meses. Digamos, ese es el escenario para evitar cualquier alegato de posible prescripción de la acción penal. Lo que quiero resaltar, Jorge, es que este es un hito histórico en la historia republicana de Colombia. Nunca un expresidente de la República había sido sometido a un proceso penal por la justicia ordinaria y condenado por la justicia ordinaria. Independientemente del resultado, aquí ha habido una labor muy juiciosa, en primer lugar de la fiscal Marlene Orjuela, en segundo lugar de la propia jueza Sandra Liliana Orjuela, y
el resultado está a la vista. Más de 1000 páginas que documentan una a una todas las pruebas que permiten la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya se están sintiendo, ya vienen sintiendo desde hace tiempo las presiones sobre esa jueza, como tú dices muy bien, estamos hablando de Sandra Liliana Heredia. El mismo presidente Petro había denunciado que habían aumentado las presiones y han tenido que reforzarle la seguridad. Sí, efectivamente, y la derecha y los medios de la extrema derecha pues, llegaron hasta la intimidad de la familia de la jueza, hasta ubicarlos en su municipio, en el departamento del Tolima, donde viven, como una forma de intimidación también contra la jueza. Ella en su fallo empieza advirtiendo que ella resuelve en derecho, ajena a todas esas presiones del poder y que la justicia no se arrodilla ante el poder. Así que ese es un mérito que además hay que reconocer el rol de la mujer en todo este proceso, el de una de las víctimas y testigo principal, la médica de Yanira Gómez, que tuvo que irse al exilio, amenazada reiteradamente de muerte, difamada por Álvaro Uribe Vélez y por su entorno. Y también Marlene Orjuela, la fiscal, que documentó también muy bien toda la evidencia probatoria por la cual pidió la condena contra Álvaro Uribe Vélez, y el trabajo juicioso de Sandra Liliana Heredia, que sin duda es un ejemplo, no solamente para Colombia, para la Administración de Justicia, creo que es un ejemplo para todo el continente sobre cómo se debe actuar. Y cito pues lo que ha pasado en Estados Unidos, que allí vienen a darnos lecciones de democracia y de derechos humanos, cuando allí no se respetan ni la autonomía del Poder Judicial, ni precisamente se respetan los derechos humanos, ni tampoco la democracia. También lo que estamos observando es que hay reacciones a nivel nacional. En ese sentido, ¿cómo has visto tú la polarización que vive Colombia desde, por ejemplo, de la llegada al poder del presidente Petro? Porque también acá Colombia ha sido gobernada por décadas o más de décadas, hasta quizás podemos hablar de un siglo, por la derecha, extrema derecha, que se rompe ese círculo con la llegada al poder del presidente Petro, el primer presidente de izquierda, y a partir de ese momento la polarización de la derecha, de la extrema derecha contra Petro aumenta. Este tema también le da gasolina al fuego. No, sin duda, Jorge, aquí durante más de 2 siglos de república nunca había sido electo popularmente un gobierno que pretendiese hacer transformaciones sociales. Nosotros somos la tercera nación más desigual del planeta, solo superados por Sudáfrica y Namibia, según estadísticas de Naciones Unidas, del Banco Mundial. Así que ese establecimiento siempre ha querido impedir que Colombia pueda liberarse del peso de la opresión, de la miseria, de la violencia. Y teníamos claro que no iban a permitirle un respiro al presidente Gustavo Petro Urrego, y desde el primer día hasta el día de hoy, hasta que culmine su mandato, será siempre vilipendiado, atacado. Yo he llamado justamente a la responsabilidad de los medios de comunicación del establecimiento, porque han propagado un odio permanente contra el gobierno nacional que puede inducir al asesinato del presidente, que puede inducir a atentados contra el gobierno nacional. Y lo siguen haciendo descaradamente, sin reconocer que la labor de este gobierno en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de política internacional, en materia económica, ha sido de los más responsables que hemos tenido en Colombia durante mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, este clima de odio, este clima de intolerancia, este clima de polarización, de que si tú no comulgas mis ideas, tú no eres un rival, eres un enemigo. Tú lo has vivido en carne propia en las últimas horas, en un incidente que cuéntanos cómo lo has manejado y a raíz de qué ha sido tu reacción.
Sí, justamente uno de los precandidatos a la presidencia de esta extrema derecha, muy cercano al Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe Vélez y del propio Uribe Vélez, ayer en una entrevista radial manifestó que el comunismo era culpable del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, manifestó que la izquierda es un cáncer que hay que extirpar y él mismo anunció su voluntad de destripar a todos los simpatizantes o miembros de la izquierda en Colombia. Digamos, esas frases que pronunció a través de una radio, una transmisión en directo, una radio de alcance nacional, que fue replicada por muchos medios y redes sociales, constituyen un delito. El Código Penal colombiano, el artículo 102, eh, se llama justamente apología del genocidio. Y para prevenir que efectivamente se cometa ese genocidio, he entablado una denuncia penal contra este abogado Abelardo de la Espriella y estoy llamando a una pronta acción de la justicia. Colombia no ha sido ajena a estos episodios, Jorge. Recordemos que en Colombia se propagó la doctrina de la seguridad nacional justamente desde la Escuela de las Américas formada por las labores de contrainsurgencia del ejército de los Estados Unidos, donde se identificaba como comunista a cualquier gobierno, a cualquier persona, a cualquier defensor de derechos humanos que cuestionara el establecimiento, que cuestionara la falta de igualdad social, que cuestionara justamente la violación de derechos laborales, de derechos a la vivienda, a la salud, etcétera. Y eso propició golpes de Estado como el de Salvador Allende, etcétera. Así que esa mentalidad feroz anticomunista ha hecho parte de la formación que ha propagado también la extrema derecha de que cualquiera que reivindique derechos humanos, justicia social, es un comunista y a los comunistas se les extermina. Por eso sufrimos un genocidio documentado y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el exterminio de la Unión Patriótica, que cobró la vida de más de 5.700 hombres y mujeres, candidatos presidenciales, senadores, gobernadores, alcaldes de este movimiento político en Colombia. Así que esas manifestaciones pues son de un supremo peligro y por lo tanto no podemos permitir que sean usadas en un debate electoral como el que ha comenzado en Colombia. Pues Guillermo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Luis Guillermo Pérez directamente desde Bogotá. Estamos hablando sobre las repercusiones del juicio al expresidente colombiano Álvaro Uribe, que ha sido hallado culpable. Luis Guillermo es defensor de derechos humanos, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral y un promotor de la paz. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Luis Guillermo Pérez directamente desde Bogotá. Estamos hablando sobre la repercusión que ha tenido en Colombia y a nivel mundial la sentencia, lo que tiene que ver con el juicio al ex presidente Álvaro Uribe de Colombia. Luis Guillermo es defensor de derechos humanos, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia y un promotor de la paz. Luis Guillermo, y tenemos elecciones presidenciales en Colombia el año próximo. ¿Puede o tiene un impacto lo que está pasando en este caso con el juicio de culpabilidad de Uribe? No, sin duda, Jorge, ya se ha iniciado todo el debate electoral, la inscripción de consultas populares
de las precandidaturas a la presidencia que se realizarán el próximo 26 de octubre. El 8 de marzo se realizarán consultas adicionales y las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes en el país. Y el 31 de mayo tendremos la elección presidencial. Como lo mencionabas, pues el clima es altamente polarizado. Todos los precandidatos pues han tenido que tomar medidas adicionales para resguardar sus vidas. El atentado contra Miguel Uribe Turbay pues se ha producido en el intento de desestabilizar completamente al gobierno y dentro de una peligrosa narrativa que propagaba el ex canciller Álvaro Leiva Durán en aras de propiciar con el auxilio del gobierno de los Estados Unidos, o así lo pretendió, un golpe de Estado contra Gustavo Petro Urrego para que no pudiera terminar su periodo presidencial. Así que es un escenario complejo. En Colombia, la extrema derecha siempre ha acudido a justamente intensificar la violencia en periodos preelectorales para hacer sentir que ellos son los únicos salvadores, que ellos son los únicos que pueden entregar seguridad. Recordemos los episodios del propio Álvaro Uribe Vélez, que acudía a los autoatentados para hacerse presentar como víctima y ganar popularidad. Así que el escenario es ciertamente difícil. Esperaríamos nosotros que en la sentencia condenatoria se establezcan las condiciones de reclusión de Álvaro Uribe Vélez y se le impida que siga haciendo política desde el sitio donde va a pasar sus años de prisión. O sea que tú crees que va a ser sentenciado culpable. Sí, sin duda, ya en el sentido del fallo, la jueza identificó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha incurrido en 2 fraudes procesales y en 3 sobornos de testigos. Por lo tanto, solo cabe que se dicte una sentencia condenatoria y que se ordene su reclusión. Posiblemente se le conceda la detención domiciliaria. Sí, porque al ser mayor de 70 años, eventualmente se acogería a ese, entre comillas, beneficio. Sí, seguramente terminará en su casa de campo donde suele vivir. Ahora, sí, también, para un público que nos ve fuera de Colombia, los antecedentes en América Latina en cuanto a el poder en manos de la derecha, hay muchos analistas que dicen que en América Latina los líderes progresistas llegan al gobierno pero no llegan al poder porque el poder sigue en manos justamente de estas oligarquías, de este 1%, y para eso cuentan a ver también con los medios hegemónicos. En este caso particular, por ejemplo, la expresidenta de Argentina, estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, dice que en Argentina el Poder Judicial no es el Poder Judicial, sino es el Partido Judicial manejado completamente por esa oligarquía. ¿Cómo se da este fenómeno que en Colombia no se repite, en este caso, ese patrón? Perdón, Jorge. Bueno, hay que señalar en primer lugar que ciertamente en Colombia, a diferencia de regímenes de derecha o de extrema derecha en otras partes, aquí se ha contado con una fuerza adicional y es el poder mafioso. El poder narcocriminal ha estado financiando las campañas políticas de la derecha y la extrema derecha en Colombia durante décadas. Han logrado cooptar sectores importantes del Estado. Por fortuna, pues logramos tener magistrados y jueces independientes que honran la administración de justicia, pero sin duda es un elemento que debe ser considerado porque pues, hay en curso también denuncias penales contra el propio presidente Gustavo Petro Urrego y contra todo el gabinete del gobierno. Así que la situación es compleja. Por supuesto, en Colombia necesitamos una profunda reforma a la justicia y eso pasaría
necesariamente por una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso es uno de los propósitos que ha tenido el presidente Gustavo Petro Urrego. No se podrá hacer durante la actual administración, pero esperamos tener algo esencial. Y como bien lo decías, hemos ganado el gobierno, pero no tenemos el poder. El poder mediático sigue siendo muy fuerte, no se ha podido quebrar esa hegemonía. Tenemos unas Fuerzas Armadas y de policía que han sido permeadas durante décadas a esa doctrina contrainsurgente del enemigo interno, a pesar de que se han hecho cambios importantes en la cúpula del ejército y la policía. En 3 años es difícil poder cambiar esa mentalidad. Y por otra parte, pues tenemos eh, también esperanzas, la posibilidad de consolidar el pacto histórico con movimiento político que ya ganó las elecciones al Congreso y las elecciones presidenciales en el 2022 y podemos volver a ser mayoría en el 2026. Pero necesitamos que esas mayorías sean amplias, que podamos tener mayorías efectivamente que permitan tomar decisiones en la Cámara y en el Senado de la República para evitar las extorsiones a las que este Congreso ha sometido al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. ¿Piensas que precisamente este fallo, esta sentencia de culpabilidad de un ex presidente colombiano, que fue la primera vez en la historia, como tú dices, esto es un hecho histórico, puede tener algún impacto en el resto de la región, en América Latina, cuando tenemos, como tú sabes muy bien, el juicio en marcha contra el ultraderechista Jair Bolsonaro, en el cual ya se ha metido el presidente Donald Trump a amenazar que si no hacen lo que yo digo, es decir, lo que yo digo es absolverlo y etcétera, etcétera, tú sabes cómo funciona esto, yo te aplico el 50% de aranceles. ¿Cómo lees tú del impacto que puede tener e incluso el impacto que podría tener en el juicio de Bolsonaro? Bueno, yo creo que es muy importante porque Álvaro Uribe Vélez a lo largo de décadas ha desarrollado también una presencia continental, ha llevado sus negocios a Centroamérica, de Panamá, Guatemala, Honduras, ha tenido también un respaldo importante pues, de toda la derecha y la extrema derecha latinoamericana y también dentro de los Estados Unidos, donde ha patrocinado e incluso hecho elegir congresistas republicanos. Así que el impacto de este juicio y de esta condena contra Álvaro Uribe Vélez sobrepasa las fronteras de Colombia. Yo creo que la reacción de la Cancillería colombiana, de la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, de nuestro embajador en los Estados Unidos, con las notas fuertes de protesta frente a la intromisión en nuestra soberanía nacional y la agresión al Poder Judicial, pues deben ser también un ejemplo para toda América Latina. Y sin duda que estas amenazas contra la soberanía del Estado brasileño, contra la justicia brasileña, pues también merecen el repudio universal. Y todas estas arbitrariedades, pues terminarán en algún momento. La política, como sabes bien, Jorge, es dialéctica y todo el daño que está haciendo el señor Trump al propio pueblo norteamericano, a la democracia norteamericana y a la comunidad internacional tendrá un fin. Por último, Luis Guillermo, tú eres nada menos que defensor de derechos humanos y promotor de la paz en Colombia, que esto es por lo menos un fuego, un incendio. Esto es la polarización a nivel extremo, como tú dices, en donde prácticamente la derecha o la ultraderecha no da ningún espacio para que se genere algún tipo de contrapeso. ¿Te han hecho a ti, justamente como defensor de los derechos humanos, sentir el rigor, las amenazas, las presiones y cómo? Sí, Jorge, durante muchos años y en particular durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, yo estuve radicado en Europa, en el exilio en la ciudad de Bruselas. Hasta allí llegaron los organismos de inteligencia
del Estado colombiano, del extinto Departamento Administrativo de Seguridad. Allí primero empezaron por hurtarme los computadores en mi casa, luego incendiaron mi casa, luego amenazaron a mis hijos de muerte. Finalmente, pues eso me llevó a tomar la determinación en junio de 2010 de regresar a Colombia y de dejar a mi familia en el exilio. En ese entonces le envié una carta abierta a Álvaro Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos, que era el presidente electo, para decirles que regresaba el 30 de junio de dicho año a enfrentar justamente dentro de las posibilidades de la justicia todos los crímenes que se habían cometido durante los 8 años de la mal llamada seguridad democrática. Y efectivamente pude implicarme junto con mis colegas del colectivo de abogados José Alvear Restrepo en una serie de juicios penales que nos llevó a la posibilidad de hacer condenar a más de 25 agentes de inteligencia, contrainteligencia, de operaciones especiales, a 2 directores del DAS, a varios ministros del gabinete de Álvaro Uribe Vélez, al secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y finalmente no pudimos hacer condenar a Álvaro Uribe Vélez por su fuero presidencial, que tiene que pasar necesariamente por hechos que se cometan durante la administración como presidente de la República a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que por ser un órgano político, pues nunca ha permitido que esas investigaciones, en más de 300 denuncias penales que se colocaron contra Álvaro Uribe Vélez, pudiesen avanzar. Ese fue el escenario. Desde entonces, pues lo he tenido que confrontar en varios escenarios judiciales. Nos ha difamado, nos ha calumniado, ha expuesto nuestras vidas, llamándonos terroristas, llamándonos integrantes de las FARC, llamándonos corruptos, en fin, una serie de improperios que efectivamente nos han convertido en víctimas pues, de la amplitud que tienen en todos los medios de comunicación y la fuerza de respaldo que tiene de toda la derecha y la extrema derecha en Colombia. Luis Guillermo Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Jorge, un gran abrazo para ti, para toda la audiencia. Como siempre, un gran gusto poder compartir impresiones sobre el devenir de este maravilloso país. Pese a nuestras dificultades, este es un pueblo resiliente. Tenemos un gobierno que sigue haciendo transformaciones importantes para la inclusión social en Colombia y tenemos la esperanza de poder seguir contribuyendo a la transformación de Colombia, a la integración de Latinoamérica y del Caribe. Un gran abrazo, Jorge.